Dios te bendiga. Este es Ángel Rosado, presidente internacional de La Voz de Jesucristo para las Naciones y de este canal, La Voz de Jesucristo.tv. En esta noche vamos a estar hablando sobre la segunda parte de lo que es la continuación del estudio que dimos anterior, que era el episodio número 10, titulado Preparándonos para el bautismo de fuego. En la primera parte de este estudio yo estuve hablando sobre las palabras originales griegas utilizadas en los diferentes versos. Y también estuve hablando sobre Hechos capítulo 2, donde aparece la escena de Pentecostés, que aparece el bautismo del Espíritu Santo, y mostré que el Espíritu Santo, ese bautismo, no era simplemente para los 12 discípulos, sino que también fue para el resto de las personas. Y en Hechos capítulo 1, verso 15, hablaba que eran como 120 en número, todos aquellos que estaban allí y que habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Esta noche vengo con otra parte donde voy a explicar que este bautismo, fíjense, yo había dado un estudio que era el episodio número 6. Y en este episodio número 6 yo estaba hablando sobre las dos experiencias con el Espíritu Santo. Entonces había hablado que la primera experiencia con el Espíritu Santo fue cuando Dios impartió, o Jesús impartió, el Espíritu Santo a los apóstoles, a los discípulos al principio, en Juan capítulo 20. Déjenme ponerlo aquí porque quiero ir explicando. Juan capítulo 20, Efesios 1:13. La Biblia explica sobre que el Espíritu Santo llegó a los discípulos, ¿verdad? El Espíritu Santo fue soplado, llegó a los discípulos. Y yo había explicado anteriormente que esta fase donde el Espíritu Santo comienza a entrar en el hombre fue igual comparada con Génesis 2:7, donde había un muñeco, ¿verdad?, en la arena, y que el Señor lo sopló y entonces cobró vida. Pero entonces, esta noche vamos a hablar sobre que el bautismo del Espíritu Santo, que ya hemos probado que es otra diferente experiencia, según Hechos capítulo 2, del 1 en adelante, está hablando que es otra experiencia. Y en Hechos capítulo 1, verso 5, también explica que los discípulos iban a recibir poder, ¿verdad?, cuando viniera el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero esta noche entonces voy a demostrar que es una experiencia subsecuente o una experiencia diferente que viene como consecuencia, ¿verdad?, de lo que ocurrió en la primera experiencia donde recibieron el Espíritu Santo cuando se convirtieron. Pero los versos que voy a empezar a traer ahora muestran que esa experiencia y esos versos van a decir que fue una experiencia después de que habían creído. Cuando vamos a la Biblia, fíjense, nos damos cuenta, hay múltiples versos en la Biblia que demuestran este particular. Vamos entonces a buscar en la Biblia, o voy a buscar para irles leyendo, mire, Hechos 8, del 14 al 17, lo voy a buscar, Hechos 8, del 14 al 17, y le voy a dar lectura para que quede como evidencia, ¿verdad?, que estos versos que estoy leyendo son lo que van a demostrar que el bautismo del Espíritu Santo es otra experiencia diferente a lo que ocurrió cuando Jesús se apareció a los 11 y cuando los seres humanos creen en Cristo, pues entonces reciben el Espíritu Santo en Efesios 1:13. En Hechos 8, 14 al 17, voy a dar lectura. Mire lo que dice la Biblia. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fíjese que dice la Biblia que ya ellos, los samaritanos, habían recibido la palabra. Entonces, por haber recibido la palabra, pues se envió a Pedro y a Juan como los apóstoles, ¿verdad?, representantes, para ver esa experiencia y comenzar a darle forma a aquellos nuevos creyentes. Entonces, cuando vemos la Biblia, dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y yo expliqué en uno de los episodios anteriores, estaba hablando de los diferentes bautismos, y había hablado, ¿verdad?, de los bautismos de arrepentimiento.
y el bautismo que era para testimonio. Eso también lo hablé en el capítulo anterior para prepararnos para el bautismo de fuego, que hay un bautismo de arrepentimiento y otro de testimonio. Y el otro es de testimonio porque cuando recibiréis poder para ser testigos. Y el poder vino en Pentecostés, en capítulo 2 del libro de los Hechos, donde entonces se hicieron testigos porque inmediatamente el Espíritu entró en Pedro. Pedro se levantó con denuedo y comenzó a predicar la palabra. Entonces quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo es bautismo de testimonio. Ahora, en Hechos 8, del 14 al 17, está diciendo que sobre ellos no habían recibido, sobre los samaritanos, no habían recibido el Espíritu Santo. Y dice el verso 17, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pues entonces si yo podría decir conforme al libro de los Hechos, capítulo 8, del verso del 14 al 17, que para recibir entonces esta experiencia del Espíritu Santo, fíjense bien, la primera experiencia que aparece aquí, no hubo imposición de manos. Si usted se fija, no hubo ninguna imposición de manos. ¿Qué fue lo que ocurrió en Juan 20? El Señor, ¿qué hizo? Sopló. Y en la experiencia de Efesios 1:13, por haber creído. O sea, estas dos son las formas que se recibieron en la primera manifestación del Espíritu Santo a los creyentes. Ahora, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, y aquí es donde se ve la diferencia, que es una segunda experiencia, está diciendo la Biblia que cómo ocurrió. Cuando usted va al capítulo de Hechos, capítulo 2, ¿qué pasó? El Espíritu Santo sopló como viento recio a todos aquellos que estaban allí. ¿Verdad? Sopló. Pero los apóstoles, cada experiencia que voy a mencionar esta noche, que va a ocurrir en la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, ocurre como a base de imposición de manos. O sea que la Biblia está explicando, ¿verdad?, que es por imposición de manos. Y lo acabamos de ver en Hechos capítulo 8, del 14 al 17. Hechos 8, 14 al 17. Aquí aparece que fue a través de la imposición de manos. Y dice que ellos habían recibido ya el evangelio, habían creído los samaritanos, habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido la experiencia, no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y la experiencia, lo que está explicando ahí que vino sobre ellos, es lo mismo que relata Hechos 2, en el día de Pentecostés, ¿verdad? Que vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Hablaban nuevas lenguas. Y yo sé que mucha gente no le gusta esta idea, pues porque no lo han experimentado. Y he dicho en capítulos anteriores que no por el hecho de que tú no hayas experimentado eso, no existe. O sea, una cosa es si la experiencia existe y otra es si tú tienes la experiencia. Entonces, los que tenemos la experiencia, porque yo tengo esa experiencia con el Espíritu Santo, podemos testificar porque este es bautismo de testimonio. Y podemos hablar porque hemos recibido el Espíritu Santo de la misma manera que describe el día de Pentecostés. Ahora, lo más interesante es que según vaya desarrollando este estudio, usted va a ver varios elementos y varias cosas que van a fundamentar esta doctrina y que son posiblemente, básicamente temas que usted ve contrarios en diferentes predicadores. Y mayormente son predicadores, ¿verdad?, sectarios o reformistas nuevos. Los reformistas nuevos, para explicar, porque usted dirá, pero ¿por qué él siempre está en contra de los reformistas nuevos? Mire, yo no estoy en contra de los reformistas nuevos. Lo que pasa es que los reformistas nuevos son los que se han dedicado de sistematizar la teología y no de biblificarla. Entonces, cuando usted hace sistemática la teología, pero no la hace bíblica, hay un conflicto. La teología es bíblica porque la teología es palabra de Dios, es ciencia de Dios. Entonces la Biblia es la palabra exacta de Dios. Pues entonces hay que biblificarla en vez de sistematizarla.
Cuando alguien sistematiza la teología, lo que yo estoy diciendo es que empiezan a reformarla de diferentes formas y se cita mucho los teólogos y diferentes cartas y diferentes eventos que han ocurrido a través del tiempo con los teólogos, pero se cita menos la Biblia. Entonces, cuando entramos a la Biblia nos damos cuenta que la Biblia es contraria a lo que están enseñando. Por eso es que a veces he dicho que los reformistas, ¿verdad?, pues están un poquito fríos. Y yo, según vaya explicando este estudio, usted se va a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. En Hechos 8 ya está diciendo que después que recibieron los samaritanos la predicación, entonces vino después el Espíritu Santo. Y fue a través de imposición de mano. O sea, que los que le enseñen a usted en la iglesia que la imposición de mano no tiene una importancia, están erróneos. Porque la Biblia va a demostrar que fue a través de imposición de mano. Vamos a seguirle dando lectura para que usted vaya entendiendo. Mire, después aparece el libro de los Hechos. Mire, yo le recomiendo que si usted quiere aprender qué es lo que Jesús hizo con los apóstoles después de la ascensión, ¿qué fue lo que enseñó? Pues mire, vaya al libro de los Hechos. Si usted lee el libro de los Hechos completo, se va a dar cuenta que lo que hizo Jesús lo siguieron haciendo los apóstoles y que usted y yo lo tenemos que seguir haciendo porque es algo que el Espíritu Santo comenzó, ¿verdad?, a trabajar con diferentes etapas y diferentes mover del Espíritu, y que nosotros tenemos que hacer lo mismo que hicieron los apóstoles. Y yo apliqué también un estudio sobre el fundamento de Jesucristo. Y entre los fundamentos de Jesucristo pues está también Pentecostés, el bautismo, porque Él bautizó con Espíritu Santo y fuego. Y la Biblia había hablado que Él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Mira qué interesante. Después nos encontramos un relato en Hechos 10. Y en Hechos 10 hay otro evento. Fue Pedro y Cornelio. Y cuando usted ve la experiencia entre Pedro y Cornelio, para no leerla completa, pero usted dése la tarea de leer Hechos 10 completo para que pueda entender qué fue lo que ocurrió. Usted se va a dar cuenta que en los versos del 44 al 47 hay una narración. Y esta narración, mire, va a ser una narración contundente para el tema de lo que estamos hablando aquí. Mire, cuando usted va al verso 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras. ¿Qué palabras hablaba Pedro? Pues el mensaje que el Señor le dijo que fuera a llevar a casa de Cornelio. O sea, después de que Pedro habló el mensaje en casa de Cornelio, mire lo que ocurrió inmediatamente, para que usted vea que esta es una experiencia que ocurre cuando la palabra empieza a germinar la semilla, ¿no? Y entonces se produce una explosión espiritual, que eso era lo que pasaba en el siglo I, cuando la iglesia primitiva comenzó a predicar lo que el Señor le encomendó a predicar. Mire qué tremendo. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En Hechos 8, el Espíritu, ¿qué? Cayó. Recuerde que cuando yo pongo ES en los estudios, Espíritu Santo abreviado, para yo no llenar la pizarra completa. El Espíritu Santo, ¿qué ocurrió? Cayó. O sea, no es cayó de que se cayó la boca, como están tratando de hacer las iglesias nuevas, ¿no? Que el Espíritu se calle la boca en las iglesias. Quieren ponerle un orden al Espíritu, ¿no? Pero entonces, está diciendo que cayó, mire, que lo mismo que pasó en Pentecostés, que el Espíritu Santo vino como viento recio sobre ellos también. Ahora, mire qué interesante. Cuando usted lee el verso 45, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, se sorprendieron. ¿Por qué se sorprendieron? Se sorprendieron de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó en casa de Cornelio? En Hechos capítulo 10. Vamos a ponerlo aquí. Hechos 10. Del 44 al 47. ¿Qué pasó en casa de Cornelio? Pues mire, que se derramó el don del Espíritu. Se derramó el Espíritu Santo. Recuerde, Espíritu Santo, ¿verdad? Se derramó el Espíritu Santo. ¿Y cómo ellos se dieron cuenta que se derramó el Espíritu Santo? Vamos a seguir leyendo. Porque los oían hablar en lengua y que magnificaban a Dios. Pues entonces, si usted quiere saber si el Espíritu Santo se derramó encima de usted, o si usted es pastor, si se derramó sobre la iglesia,
una de las cosas que va a ocurrir cada vez que el Espíritu se derrame es que hablar lengua. Entonces, no lo estoy diciendo yo, lo dicen ¿quién? Los apóstoles y la palabra inspirada por Dios. Porque el libro de los Hechos, como todos los libros bíblicos, es que inspirada por Dios. Es un libro inspirado por Dios. Entonces dice, porque los oían hablar lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados, que han recibido el Espíritu Santo como también como nosotros? Entonces en casa de Cornelio, los gentiles recibieron el Espíritu de la misma forma que los apóstoles. Ahora, ¿por qué yo estoy seguro que esa experiencia es la misma que Hechos 2? Según vaya narrando los versos bíblicos que tengo aquí, para hablar y dar a demostrar que esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo es totalmente bíblica, usted se va a dar cuenta qué es lo que pasó y cómo es que se derramó, como se derramó en ellos en el día de Pentecostés. Vamos a seguir leyendo. Dice, y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedaran por algunos días. Entonces le rogaron, después que aprendieron lo que el bautismo del Espíritu Santo, ellos querían que Pedro se quedara para que entonces le impartiera la palabra para aprender. Y eso se llama en el evangelismo seguimiento. O sea, Pedro le dio seguimiento. Por eso es que hay una guerra también entre los teólogos. Si la oración que hacemos de salvación es legítima o no. Si esa oración salva o es fraudulenta. Eso se está hablando mucho en YouTube. Y eso también voy a dar un estudio, porque fíjese que la Biblia dice que si confesáramos con nuestra boca, pues entonces la oración que estamos haciendo de salvación con la gente es para que ellos aprendan a confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Entonces la Biblia tiene razón en todas estas cosas. Lo que pasa es que hay que investigarla. Y como he dicho antes, el que usted no tenga esta experiencia no significa que no existe. Cuando nosotros seguimos leyendo en la Biblia, tenemos que ir entonces al capítulo 19 de los Hechos. Capítulo 19, del 1 al 6. Vamos a ver qué pasó en Hechos 19, del 1 al 6. En Hechos 19, del 1 al 6, mire lo que ocurre. Pablo en Éfeso, ya no es Pedro. Los primeros capítulos fue Pedro, ahora también es Pablo. Vamos a poner aquí en posición de mano y vamos a poner Pedro. O sea, los primeros relatos, vamos a poner Pedro a circularlo para que cuando lo tenga que buscar de referencia esté ahí. Cuando usted ve Pedro en los primeros relatos del libro de los Hechos, se da cuenta que fue Pedro al principio que narró todos estos eventos en el de casa de Cornelio y los eventos que ocurrieron en el libro de los Hechos. Ahora tenemos entonces también a Pablo. Y aquí también es interesante porque cuando usted ve la historia de Pablo se va a dar cuenta de algo. Pablo fue el apóstol de los gentiles. O sea, Pedro fue el apóstol de ¿quién? De los judíos. El apóstol de Israel fue ¿quién? Pedro. Y Pablo, el apóstol de los gentiles. De eso voy a hablar también porque ese es otro tema también de que los ministerios desaparecieron. Yo voy a probar que los ministerios no desaparecieron. Y no es que le esté llevando la controversia en todos los videos a nadie. Es que lo que pasa es que cuando usted transmite una información y da un estudio bíblico, usted tiene que estar seguro que usted no trace una teología y 5 teologías te contraríen la que estás trayendo. Entonces quiere decir que si usted está trayendo algo en YouTube o en diferentes canales, en medios que usted alcanza masivamente personas, ¿verdad? Pues usted tiene que tener cuidado porque en el libro de Timoteo dice que nosotros nos salvamos conforme a lo que predicamos, ¿verdad? Y a lo que hacemos, ¿no? Te salvarás tú y los que te oyeren conforme a qué, a la doctrina que pongas en la Biblia. Pues entonces tenemos que tener cuidado que no hagamos que las personas en vez de salvarse se pierdan porque estemos predicando incompletamente. Mire qué tremendo. Ahora entonces estamos hablando de Pablo. Primero hablamos de Pedro, después hablamos de Pablo. Cuando hablamos de Pablo, Pablo está en Éfeso. Los primeros 6 versos de Hechos 19 los voy a leer. Dice, aconteció que entre tanto Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, fíjese bien,
¿Qué discípulos eran estos? Otros. Entonces, cuando usted ve esto, estos no eran los discípulos, los 12 discípulos que se convirtieron en apóstoles. Estos no son los mismos, porque la Biblia narra a ciertos discípulos, eran otros. Y yo probé también, fíjese en la Biblia, que en Hechos 2 habían 120 porque hicieron su trabajo los discípulos, discipular gente y hacer discípulos. Fue lo que dijo Jesús en la Gran Comisión. Cuando vamos al libro de los Corintios, el libro de los Hechos, capítulo 19, estamos viendo que Apolo se fue, ¿verdad?, a la región de Corinto. Y Pablo entró en Éfeso. Halló a otros discípulos. ¿Cuál fue la pregunta? Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Quiénes eran estos? Convertidos. ¿Por qué? Porque los que están en Hechos 19, el primer particular que se ve ahí es que eran creyentes. ¿Por qué? Porque eran discípulos. Si eran discípulos, ¿eran qué? Creyentes. Porque no podían ser discípulos sin ser creyentes. O sea, tenían que pasar por la experiencia de creer. La pregunta que hace Pablo en Hechos 19 te da a entender que eran discípulos. ¿Por qué? Porque la pregunta fue que si recibieron el Espíritu cuando creyeron. Entonces los está llevando ¿a qué? A Efesios 1:13, que cuando viene la palabra del Evangelio y entra en un ser humano, usted es sellado por el Espíritu. Eso es indiscutible, eso lo tenemos que creer todos los creyentes. Que hay un sello, inmediatamente tiene un sello, pero yo expliqué en uno de los estudios que un sello para una carta, si la carta no se mueve, el sello no hace nada. Y nosotros somos como cartas vivientes, ¿no? Somos cartas vivientes, según dice el libro de los Corintios. Entonces, cuando usted ve esto, mire qué interesante. Dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, aquí hay una preocupación. ¿Quién les predicó? ¿Quién les predicó? Porque la predicación se basa en que el Espíritu Santo sella un creyente, porque usted tiene que hablar del Espíritu Santo dentro de la predicación. Entonces, ¿quién les predicó? ¿Habrá sido Apolo antes de haber tenido el encuentro con Priscila y Aquila? Como yo he demostrado antes, que Apolo era un elocuente, un erudito, pero no tenía el Espíritu Santo, no sabía. No habrá sido él que les predicó. Mire, yo no estoy diciendo que fue él, yo estoy diciendo no habrá sido, cuestionando, ¿no? Porque alguien les predicó, pero no les habló del Espíritu Santo. Y está contenido en este capítulo 19. Le está preguntando si habían creído en el Espíritu Santo. Y ellos dijeron: es que nadie nos habló del Espíritu, pero se les predicó y se convirtieron. ¿Ve qué tremendo? ¿Ve por qué estos estudios son interesantes? Porque hay predicaciones sin espíritu. Hay predicadores sin espíritu. Entonces, Pablo le hace la pregunta. Y dice el verso 3: entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? ¿Por qué le hizo esa pregunta? Porque la intención de Pablo, la intención de Pedro y la intención de todos los predicadores que han sido instruidos por la experiencia del Espíritu Santo era promover el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo yo lo sé? Porque en este verso 3 está él preguntando: ¿en qué fuiste bautizado entonces? Y yo expliqué en uno de los estudios aquí 4 diferentes formas. El bautismo de Juan, la fórmula bautismal que aparece en la Gran Comisión, el bautismo de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo. Pues entonces quiere decir que estos fueron bautizados, los que están aquí en Hechos 19, fueron bautizados en el bautismo de arrepentimiento, pero no en el de testimonio. ¿Y por qué yo los dividí como bautismo de arrepentimiento y de testimonio? Porque el bautismo de arrepentimiento es de conversión y el de testimonio para que entonces se esparce el ministerio a través del bautismo del Espíritu Santo. Ese es el bautismo para los ministros también. ¿Por cuál razón lo estoy diciendo? Mire, había diferentes grupos en el siglo I. Estaba la iglesia de Jesucristo, estaban los judíos que eran ortodoxos, estaban los judíos que habían creído en él, según el capítulo 8, versos 31 y 32, que dice que habían unos judíos que habían creído en él. Pero entonces también estaban los religiosos de la época. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este tiempo en el libro de los Hechos? Bueno, lo que está ocurriendo es que inmediatamente entró en casa de Cornelio y Pablo entró en Éfeso.
se encontraron con gente que simplemente habían recibido el bautismo de arrepentimiento. Ahora, ¿no se parece a las iglesias modernas que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, que no lo pueden impartir porque no lo han recibido? ¿No será eso? Vamos a ver entonces por qué yo estoy diciendo esto. Mire, vamos a Hechos capítulo 11. En Hechos capítulo 11, déjeme buscarlo. Hechos capítulo 11, específicamente en el verso 15. Pero fíjese bien que cuando yo explico aquí, yo explico algo bien importante. Mire, aquí hay 4 pasos fundamentales que yo los llevo explicando en casi todos los estudios y lo aplico. Uno de los eventos importantes aquí, mira, el origen de la doctrina, ¿verdad? ¿Por qué yo estoy explicando sobre el bautismo del Espíritu Santo? Porque tiene un origen en la Biblia. Tiene un origen en la Biblia. Hay una doctrina totalmente fundamentada en la Biblia. Ahora, otro de los eventos es, mire, el título del pasaje y el contexto del pasaje. Entonces, cuando vemos estos 2 elementos, vamos a ver Hechos 11, a ver qué ocurre. Mire, cuando vamos a Hechos 11 nos damos cuenta de un particular. En Hechos 11, lo primero que tenemos que leer es el título. ¿Cuál es el título? El informe de Pedro en la iglesia de Jerusalén. El informe de Pedro en la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué él tenía que hacer ese informe? Porque él iba a narrar lo que pasó en casa de Cornelio. Entonces, cuando usted ve el discurso, usted se da cuenta que había un grupo que estaba afuera y que Pedro entró allí a explicar lo que había ocurrido. Entonces, él está narrando la historia que pasó antes de él llegar a casa de Cornelio. ¿Por qué yo lo sé? Bueno, porque él está diciendo, mire lo que dice el verso 4. Dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis. Para lo que están diciendo, óigame bien, porque esto es interesante. Porque usted se va a encontrar muchas enseñanzas contrarias y pocas reales. Fíjese, en éxtasis. O sea, Pedro cayó en éxtasis. ¿Y qué es un éxtasis? Bueno, un éxtasis es cuando usted se envuelve en una experiencia espiritualmente y el espíritu lo toma a usted y usted no tiene control. Para los que dicen, no, porque es que eso no puede ser, porque el espíritu del profeta se sujeta al profeta. El espíritu del profeta se sujeta al profeta porque si usted deja que ese espíritu lo influencie, usted tiene que estar seguro que es una experiencia espiritualmente. Y lo más interesante es que cuando usted ve la narración en 1 Corintios 12, que eso es otro estudio que voy a dar aquí, cuando usted ve la experiencia de los dones espirituales, lo primero que dice es que es una experiencia entre el Espíritu Santo y su espíritu. O sea que Pedro sabía en éxtasis que quien estaba entrando en su cuerpo era el Espíritu Santo. Entonces cuando empieza la narración dice en el verso 15 que él estaba en éxtasis y vio una visión. Entonces, mire, no me venga a decir a mí que estas experiencias desaparecieron. Porque en el libro de Joel capítulo 2, ¿qué es lo que dice? Que vuestros hijos y vuestras hijas tendrán sueños y visiones. Y que el Espíritu Santo va a llenar a toda carne. Pues entonces no venga a decir cosas. Mire, haga un exégesis primero de qué es lo que está conteniendo cada doctrina bíblica antes de exponerla. Porque entonces cada vez, yo lo dije en un estudio, mire, según vayan entrando los estudios, se va a ver la desnudez de las personas que no tienen el Espíritu Santo, se va a ver, porque el éxtasis está ahí contenido, lo dice la Biblia. Él entró en un éxtasis. ¿Qué era lo que pasaba con el éxtasis? Mire, los profetas entraron en éxtasis. ¿Por qué? Porque el éxtasis lo que garantiza es que la experiencia no fue manipulada por Pedro. Entonces, como la profecía no fue traída por voluntad humana, pues entonces Dios, garantizando que los apóstoles no trajeron su propia experiencia, tenía que llevarlos a un éxtasis. El éxtasis garantiza que la experiencia fue totalmente de Dios y no de Pedro. ¿Por qué razón? Porque ¿quién lo llevó en éxtasis? El mismo que lo puso de pie en Pentecostés para que hablara. Pero eso no lo entienden las personas que no tienen el Espíritu Santo, no lo pueden entender. Entonces, no, yo tengo el Espíritu Santo porque yo cuando mira, usted tiene el sello. Pero es una carta inmovible, no se mueve. No se puede mover hasta que el Espíritu Santo no entre, porque hay muchas cosas que se están predicando en diferentes canales, pero yo he probado poco a poco, mire, el éxtasis. Después del éxtasis, ¿cómo se derrama el Espíritu? Las lenguas, el sacudión del Espíritu, cuando se estremece, el Espíritu Santo entra y estremece todo el lugar. Toda la casa se estremeció en Hechos 2.
Ahora, si yo tengo razón en lo que estoy enseñando y la doctrina que estoy trayendo es correcta y es bíblica, cuando seguimos leyendo, dice el verso 6, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, ahí tiene otro particular, mire, el éxtasis. ¿Y qué pasó? Oyó la voz de Dios. Y esto es un testimonio que le está dando de una experiencia que pasó antes de llegar a la casa de Cornelio. Oyó la voz de Dios. Dice que era un lienzo y que bajaron animales. Y que la voz le decía, levántate, Pedro, mata y come. Y el Señor le dijo, no, porque ninguna cosa común e inmunda ha entrado jamás a mi boca. Entonces la voz le respondió a Pedro, oiga bien, lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió a todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, cuando llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviado desde Cesarea, que fue donde fue la experiencia de Cornelio. Fue en la ciudad de Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entraron a casa del varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombre a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú. Oiga, hermano, mire, las palabras que habló Pedro para ser salvo fueron después de la experiencia espiritual. Mire, la gente está enseñando cosas que el Espíritu Santo, que el bautismo no es otra cosa diferente, que no es otra experiencia. Y están tratando como que el pentecostalismo está erróneo. Yo le voy a decir que el pentecostalismo no está erróneo y no estoy defendiendo a nadie en particular. Es porque el pentecostalismo salió de Pentecostés y Pentecostés narra toda esta experiencia que yo estoy enseñando del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando usted ve la narración, se da cuenta que dice el verso 15, oiga bien, Hechos 11. Verso 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Como sobre nosotros al principio. Es que la Biblia, mientras más usted se está metiendo en la Biblia, miren, la Biblia se interpreta ella misma. Y si usted se deja guiar verdaderamente por el Espíritu, no va a haber doctrinas contrarias. Va a haber comentarios y conjeturas contrarias, pero no doctrinas bíblicas contrarias. Lo que está diciendo Hechos capítulo 11 verso 15 es que la experiencia que recibieron Cornelio y la casa de Cornelio fue la misma de Pentecostés, porque él está diciendo que fue una experiencia como la de ellos al principio. Y si usted sigue leyendo y se va a dar cuenta que el Señor le trajo a Pedro en esta ocasión que está haciendo la narración en Jerusalén, en la iglesia, le recordó que ciertamente Juan bautizaba con agua, ¿no? Y vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Por Jesús. Pero como el título es Espíritu Santo y Fuego, aunque este verso no está diciendo Espíritu Santo y Fuego, cuando usted va al bautismo original, al primer bautismo, como al principio, como dice aquí, en Hechos 11:15, mire, Hechos 11:15, déjeme ponerlo aquí al ladito de Pedro, mire. Hechos 11:15, porque esto le ocurrió en casa de Cornelio a Pedro, ¿verdad? Y en Hechos 11:15 está diciendo que el Espíritu Santo en casa de Cornelio le cayó a ellos como le cayeron a los apóstoles al principio. ¿Y cómo cayó al principio? Entonces ve que la Biblia se interpreta ella misma y que no va a haber contradicción con lo que estoy enseñando, porque si volvemos al principio, ¿a dónde vamos a volver? A Pentecostés. Porque fue la primera vez que ellos recibieron el bautismo. Entonces, si lo recibieron como al principio, ¿qué pasó en casa de Cornelio? Hubo lenguas y magnificaban a Dios. ¿Y qué pasó en Pentecostés? Hubo lenguas y una manifestación de parte de Dios. Entonces quiere decir, hermano, que usted no puede separar las lenguas del bautismo. Es imposible.
Es imposible porque el mismo Pedro está narrando y testificando en la iglesia de Jerusalén que ellos tenían la misma experiencia que ellos tuvieron al principio. ¿Por qué al principio? Yo voy a dar un estudio sobre las lenguas. Y es como para callar la boca de los leones, porque están diciendo que las lenguas son brujería. No voy a explicar ni les voy a dar detallitos ahora para que no se me copien y después entonces la copia no sea igual que el original. Porque están diciendo muchísimas cosas sobre las lenguas. No saben lo que están hablando. Porque no las han recibido, no saben. Ah, pero usted está acusando a cierto sector de la iglesia. No, la Biblia es la que lo dice. Porque fíjese que, ¿qué pasó en Samaria? Habían predicadores que ni explicaron nada del Espíritu Santo. Pues eso está pasando hoy día. Predicadores que no pueden explicar del Espíritu Santo, pues ellos mismos no lo recibieron y dejaron con duda a los de Samaria, porque cuando entró Pablo en acción, que le preguntó a la gente allí, que ellos dijeron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Pues ¿cómo fue la predicación? ¿En nombre de quién se convirtieron? No es el Espíritu Santo el que convence al hombre de todo pecado. Entonces, ¿cómo se convencieron de pecado si nadie les habló del Espíritu? ¿Cómo confesaron sus pecados? Yo quiero saber. Y miren, la pregunta no es porque yo ignore lo que estoy hablando. La pregunta es que yo quiero saber que alguien me explique que si sin el Espíritu Santo se puede convertir en una persona, si es el que convence de todo pecado a los seres humanos. Hay algo mal entonces el predicador, la gente que está predicando sin el Espíritu Santo. Tiene que haber un error. Porque es que todos lo están diciendo, lo dijo Pedro, lo dijo Pablo, lo dicen Cornelio, todo el mundo lo dice. Entonces los que están erróneos son los que no están trayendo el bautismo del Espíritu Santo como una evidencia. Entonces mucho menos que separen el Espíritu Santo de las lenguas. Es que a todos le ocurrió lo mismo. Es que a todos ellos le ocurrió lo mismo. Ah, pero no es la única evidencia. Está bien, no es la única evidencia, son dos evidencias. ¿Por qué? Porque cuando ve las lenguas y ve la predicación con denuedo, que es lo que ocurre después de la narración de Pentecostés, dice que Pedro se levantó y habló con denuedo, un hombre sin letra. ¿Sabe lo que es eso? Un hombre sin letra. Ah, pero claro, ahora usted va a entender por qué la Biblia dice que la letra mata y el Espíritu vivifica. Porque están los de la letra. ¿Quiénes eran los de la letra? Yo voy a dar un estudio sobre quiénes eran los de la letra y quiénes eran los del Espíritu. Y usted se va a dar cuenta que lo que yo llevo enseñando por ciertos estudios, más todos los que vienen, que no van a ser del mismo tema, pero que cada uno va a entrar en una cadena donde usted va a entender porque es que la Biblia habla de un bautismo del Espíritu Santo, que es necesario para el creyente. Es necesario para el creyente. Mire lo que dice después, verso 17. Hechos capítulo 11, verso 17. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Pues entonces, si en forma de pregunta Pedro está diciendo que aquel que recibe el Espíritu Santo, si él se pusiera a hacer algo contrario, estorba a Dios, pues entonces usted está estorbando a Dios. Si usted está explicando que el bautismo del Espíritu Santo no es genuino. Y si usted está explicando que hay ciertas personas que no lo pueden recibir. Mire, los únicos que no pueden recibir el Espíritu Santo es el mundo. Porque la Biblia dice que es el Espíritu que el mundo no puede dar. Los únicos que no pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo, y ni el Espíritu Santo como tal, son los del mundo. Porque la gente del mundo no puede recibir el Espíritu. Y eso lo dice la Biblia. Está claro en todo eso. Aquí no hay ningún punto de discusión en ese tema. Ahora, dice el verso 18. Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces hay que correr por el bautismo del Espíritu Santo. Y eso ocurrió en la iglesia de Jerusalén. Entonces cuando seguimos viendo las narraciones bíblicas nos damos cuenta de varias cosas. ¿Por qué entonces todo el mundo no tiene el Espíritu Santo? Aquí es otra cosa. ¿Por qué todo el mundo no tiene el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es dado ¿a quién? A los que lo piden. El Espíritu Santo es dado a los que lo piden. Vamos a Juan 7, 37 al 39. Y en Juan 7, 37 al 39 nos vamos a dar cuenta de algo. Mire, Juan 7, del 37 al 39. Lo voy a leer. Juan 7, del 37 al 39. El título del pasaje. Recuerde las 4 reglas del canal. ¿Cuál es el título? Ríos de agua viva.
Ríos de agua viva. El Pentecostés no empezó en 1900. En Pentecostés, mire, los pentecostales empezaron en la Biblia. No fue en el 1900. En el 1900 posiblemente en Azusa, ¿verdad? Y empezaron a cantar a lo mejor ríos de agua viva en Misel y canciones antiguas, ¿no? Que hablaban de esto. Pero cuando usted ve el relato de Juan 7, del 37 al 39, mire qué interesante. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, si corren ríos de agua viva, habría que analizar qué es un río. Y cuando usted analiza las diferentes fuentes de agua, se va a dar cuenta que el río es caracterizado por su movimiento, ¿no? Se le llama ríos caudalosos. Entonces, el caudal del río lo que significa es un movimiento. Usted se mete y si no sabe nadar, se lo lleva el río. Mire, usted empieza, vamos a ponerle en Florida y llega a Cuba, si fuera el río. Pero claro, es playa, pero es diferente. Pero si fuera un río, mire, lo arrastra. Entonces, usted me quiere decir a mí que la experiencia del Espíritu Santo no va acompañada con sacudimiento. Mire, lo expliqué anteriormente. No le puedo llamar danzar en el Espíritu porque el danzar conlleva ritmo y melodía y música. Entonces usted haría el movimiento conforme al ritmo de la música. Entonces contradice lo que el Señor dice, que Él mismo hace las cosas en usted y no usted mismo. Entonces el río de agua viva lo que expresa es que cuando el Espíritu entra, usted tiene movimientos incontrolados. Porque el río se lo está llevando. ¿Cuál río? El de agua viva, si lo está diciendo Jesús. En el capítulo 7, del 37 al 39, lo está diciendo Jesús en letras rojas. Esto dijo, verso 39, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea que está diciendo, esto está diciendo de los que van a recibir, mire, futuro. Futuro. No fue la experiencia que pasó en Juan 20. Futuro. Los que iban a recibir en el futuro. ¿Cuándo? Cuando viniera el Espíritu Santo sobre los seres humanos. Porque Jesús no había sido glorificado. Y aquí viene el gran secreto. ¿Ves que la Biblia, ella misma va entrelazándose la doctrina? Mire, la doctrina que estoy trayendo aquí es totalmente bíblica. Aquí no va a haber discusión ninguna, porque aquí está diciendo que él estaba hablando de que no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Y cuál fue la glorificación de Jesús? Después de la resurrección y ascensión. Pues entonces está hablando del bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, porque en Hechos 1 narra, del 11 en adelante, narra la ascensión de Jesús. Y 10 días después, ¿qué ocurrió? Como dijo él, dentro de no muchos días van a recibir el bautismo del Espíritu. Entonces aquí en esta fiesta está hablando Jesús de que los ríos de agua viva es cuando se manifieste el Espíritu Santo después de ser glorificado. Aquí no puede haber duda. ¿Vamos a seguir predicando frío o vamos a hablar lo que la Biblia dice? Y no me estoy incluyendo, estoy diciendo, ¿verdad? De cortesía, porque yo predico lo que dice la Biblia, no la frialdad de las iglesias de hoy, que como no han conocido el Espíritu, pues entonces están diciendo que no existe. Mire, eso es blasfemia. Y yo lo expliqué el capítulo anterior. En el episodio anterior yo lo dije, que esto era blasfemia. Y es blasfemia porque si Jesús está diciendo esto es lo que va a ocurrir, no diga que Jesús no lo dijo. O que lo que pasó en Pentecostés no es algo legítimo. Y que no va a pasar después porque siguió dándolo. Jesús siguió dando esa experiencia después. Él no dejó de darla. Si en Hechos 19, capítulo 6, yo lo leí ahorita, siguió dando la misma experiencia. O sea, después de Pentecostés, siguieron experiencias continuas. Mire, Hechos 8, Hechos 10 en casa de Cornelio y Hechos 19 en la narración de Éfeso. Y en Hechos 11, en el informe de Pedro a Jerusalén, siguió hablando de que después de Pentecostés a los otros le pasó lo mismo que le pasó a ellos al principio. Pues entonces quiere decir que si pasó lo mismo que al principio, Pentecostés no se quedó ahí. Es una experiencia para todos aquellos que creen. Pues entonces, si yo preguntara esta noche, pues ¿cómo se recibe el Espíritu? Pues hay que creer. Ese es el primer punto. Pero ¿cómo yo puedo creer si en el mismo relato de Felipe y el eunuco dice, ¿cómo podemos creer si no han predicado? Yo no sé. ¿Cómo yo puedo creer si no se ha predicado? Pero entonces, por eso es que no pueden creer, no le has predicado. No le has predicado. Y va a pasar como los de Samaria, como los de Éfeso y diferentes grupos.
no puedo saber del Espíritu Santo porque quien me predicó a mí para convertirme nunca me habló del Espíritu. Pues entonces están incompletos. Entonces lo que yo he dicho en varios capítulos no es una acusación, es la Biblia la que está diciendo que están incompletos, que después de que Cristo ascendió a los cielos es que vino la parte activa del Espíritu Santo para coger la iglesia y moverla al mover de Dios. ¿O no es el Espíritu Santo el que recordará las palabras de Jesús? Pues entonces usted tiene que tener una experiencia con el Espíritu. Según vaya entrando en diferentes versos bíblicos, no va a haber una evidencia contraria. Todas las evidencias son exactas. Todas las evidencias que narra la Biblia son exactas. O sea, usted ve esa experiencia, usted la ve como yo expliqué, mire, que todas esas experiencias siguen siendo las mismas. Entonces, cuando usted sigue leyendo la Biblia, se va a dar cuenta de algo. Mira, en Lucas 24:49 lo expliqué y Hechos 1:8. Expliqué sobre, ¿verdad?, que era la palabra exacta en el griego que hablaba, y todo eso hablaba sobre una manifestación que era una manifestación viva. Entonces, cuando vamos al último relato que estoy leyendo, que es Juan 7 del 37 al 39, Jesús manifiesta lo mismo, que era río de agua viva. No era agua estancada, era agua viva. ¿El agua cómo es viva? ¿Por qué el agua es viva? Usted no sabe cómo es el procesamiento del agua para ser potable. No es por movimiento. El agua estancada, ¿qué crea? Un montón de bacterias y un montón de problemas. Se abomba y empieza a perder las propiedades del agua. Y él está hablando de la sed. Entonces, para hacer sed tenía que ser agua en movimiento. Esa agua en movimiento era un procesamiento. Pues entonces quiere decir que la Biblia está hablando de que el Espíritu Santo iba a procesar la iglesia a través de cómo se procesa el río de agua viva. Eso es lo que está hablando la Biblia. Entonces, cuando vamos al relato de Hechos 4, porque no lo he leído tampoco, y esto viene por aquí, mire, el relato de Hechos 4. Cuando vamos al relato de Hechos 4, es que hay muchas evidencias, hermano. Es que no es una evidencia, es que es muchas evidencias. Cuando vamos al relato de Hechos 4, verso 31, ¿a qué volvemos? Al título. ¿Y cuál fue el título de ese pasaje? Los creyentes piden confianza y valor. ¿Cómo les llegó la confianza y valor? Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, mire, tembló. Otra vez el temblor. Que el Espíritu Santo va a llegar así, mire, como un estruendo. Es un temblor. ¿Me entendió? Esa es una evidencia, el temblor, las lenguas, el temblor. Si ponemos aquí las evidencias, mire, lengua. De nuevo en la predicación. El temblor. Agua viva. Son 4. Hay 4 evidencias. Y todas las evidencias marcan lo contrario a lo que enseña la iglesia fría. Marcan lo contrario. Y es porque la Biblia está llena, mire, de ejemplos que muestran que tiene que ocurrir dentro del bautismo del Espíritu Santo. El verso 31 de Hechos 4, ¿cuál pregunté que era el título? Los creyentes pidieron confianza y valor. ¿Y cómo les llegó la confianza y valor? El Espíritu Santo. Dice que cuando hubieron orado, pues entonces una de las características para usted recibir el Espíritu Santo es cuando hubo orado. Si usted no ora, usted no va a recibir el Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, se sabe que usted no ora. Es una balanza. O sea, usted no me tiene que venir a hablar a mí de historias. Si cuando se ve que el Espíritu Santo no está en esa persona, ya se sabe que la oración carece, porque vienen acompañadas una con la otra. Mire, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Las evidencias, está la Biblia llena de evidencias. Nadie puede contradecir lo que se está enseñando. Está en la Biblia. Está en la Biblia. El Espíritu Santo le va a llegar a los que lo pidan. Entonces, si el Espíritu Santo le va a llegar a los que lo pidan, que eso es lo que dice la Biblia, ¿no? A todos los creyentes que lo piden. Vamos a ver Hechos 5:32. Hechos 5:32. En Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, a cual
ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí hay otro conflicto. Mire, hay que orar. Vamos a ponerlo por aquí. Es que la pizarra se le llena a uno. Hay que orar. Orar. Hay que pedirlo. Y hay que obedecer. Oiga, qué combinación tremenda. Entonces, mire, la persona que está vacía del Espíritu Santo, miren, usted no vaya muy lejos. Usted no tiene que buscarle un profile a esa persona, no, usted no tiene que buscar ningún expediente, mire. Es que esto no está ocurriendo. Es que esto que está aquí no ocurre. O sea, el Espíritu Santo, entonces además está decir que cuando usted ve la experiencia del Espíritu Santo, empezaron a convertirse 3,000, 5,000. Criticaban al hermano Gille Ávila, pero la gente se convertía por millares. Entonces la experiencia de los apóstoles era que se convertían 5,000, 3,000, 2,000. Siempre eran una cantidad, porque ocurrían que maravillas, milagros, señales, las señales que dijo Jesús en Marcos 16. Si esas señales no creen, miren, la persona no se va a convertir. Las personas no se van a convertir porque necesitan ver en nosotros que la evidencia de que el Espíritu está. Y como el Espíritu es el que convence de todo pecado, por eso que usted ve la iglesia fría que... Mire, la iglesia fría, yo se lo voy a decir desde ahora, esto viene por ahí también en un estudio. Los que son reformistas, como yo le digo reformistas, no es que, mire, yo amo a los reformistas, son iguales que nosotros, lo único, que son católicos disfrazados, se quitaron la sotana y tratan de traer filosofías huecas y sutilezas, como dice Colosenses 2:8, como los rudimentos del mundo. Mire, vaya lo que el Espíritu Santo dice. Si usted entra en la voluntad del Espíritu Santo, todo esto va a ocurrir. Cuando usted predique se va a notar, y cuando usted vaya a los sitios se va a notar que el Espíritu Santo anda con usted. Es bíblico. Es bíblico. Entonces si yo no practico, fíjese, si yo no practico la experiencia del Espíritu Santo, aquí no va a ocurrir nada. Entonces las evidencias, ya las dije, mire, están aquí. Lenguas, denuedo, temblor y agua viva. Las he mencionado en todos los versos que hemos leído. Tiene que haber lenguas, tiene que hablar, mira, milagros y sanidades tienen que ocurrir. Si los milagros y las sanidades no ocurren, mira, las señales no están. Estas señales seguirán. Entonces lo más triste es que la Biblia no dice que estas señales acompañarán a los ministros. La Biblia dice que estas señales no solamente a los ministros, sino también a quién, a los que creen. Entonces si estas señales no ocurren, mire, si las señales no ocurren, y yo sé que hay gente, porque hay gente que le buscan siempre la punta a las cosas, para decir, no, pues entonces usted tiene que comer cosas mortíferas y serpientes. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Ahí es donde se nota que el entendimiento no está a la magnitud de lo que Dios quiere, porque el Espíritu Santo no le está dando la verdadera revelación de la Biblia. Entonces fíjese bien que todo lo que he dicho, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo no fue una experiencia dada solamente a los discípulos en Pentecostés y a los 120. Fue una experiencia de la iglesia primitiva, también es un fenómeno que va a ocurrir a la gente de este siglo. La historia lo prueba a través de los siglos y del tiempo que ha pasado. Porque el Espíritu Santo sigue vivo llenando a quién, a la iglesia. Y si el Espíritu Santo llegó a la iglesia, ¿hasta qué momento va a llegar la iglesia bíblicamente? La iglesia va a llegar hasta el día en que el Señor tome la iglesia y la arrebate y la lleve al cielo. Pues entonces quiere decir que mientras haya iglesias, estas experiencias tienen que ocurrir en los creyentes de este tiempo. Para entonces decirle, ¿verdad? Esta tarde, mire, o esta noche, yo quiero que usted haga algo. Mire, suscríbase, comparte el video, dele like, así va a ver los videos que salen nuevos y se va a dar cuenta de todo el material que estamos dando y que lo pueda comparar con la Biblia, y tiene entonces la oportunidad de hacernos preguntas, porque fíjese, hacemos videos con temas ya que están previstos, pero también cuando hay preguntas, contestamos preguntas a la audiencia, a las personas que están oyendo y que están viendo los videos, pues le vamos a contestar las preguntas. Y así, para la gloria de Dios, Dios les bendiga esta noche, cuídense y hasta la próxima.